hablamos de los trastornos hemodinámicos, vamos a referirnos a este temario, que es el edema, por qué se produce el edema, la hiperemia, la congestión, la hemorragia, las trombosis, la embolia, el infarto, el shock y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, empezamos por el edema. Vamos a decir que el edema es la acumulación anormal de agua o de líquido en el tejido conectivo intersticial, ¿no? Generalmente esto es Ribalta negativo, no escapan proteínas, solo agua. La localización en una región o zona y generalizada, que puede ser en una zona o puede ser en una región difusa. Las causas generalmente son alteraciones fisiopatológicas, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Miren acá, tengo lo siguiente. En principio, digo, existe un aumento de la presión hidrostática. Este es el vaso sanguíneo y de pronto el agua empieza a empujar para afuera. Normalmente hay una presión hidrostática y el agua que sale, pues va a producir el edema. La segunda opción de la producción del edema fisiopatológica es la disminución de la presión oncótica. ¿Qué quiere decir? Normalmente existen proteínas, la albúmina, y la albúmina retiene agua. Cuando la albúmina está baja, se produce o se presenta el edema, ¿de acuerdo? Quiere decir, si el albúmina está baja, no retiene agua, el agua sale para afuera. El aumento de la osmolaridad, ¿qué quiere decir? Que de pronto el paciente está consumiendo sal, etcétera, lo que aumenta la osmolaridad y de alguna manera atrae o retiene agua en el tejido intersticial. El aumento de la permeabilidad vascular. Si hay una lesión en la permeabilidad, pues el agua va a salir con facilidad. Por último, tenemos la forma antepenúltima, la obstrucción venosa, que es la causa más frecuente del edema. Y al final tenemos la obstrucción o el bloqueo linfático. Esto generalmente se observa en la filariasis, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, debió pasar el año pasado, esa parasitosis, ¿no? Que produce miembros inferiores edematizados, ¿no? Aumentados de volumen. Ahí vemos una forma de producción del edema. Y podemos citar otros más como por obstrucción linfática, edema en miembros inferiores, edema en la mama, carcinoma inflamatorio se llama, toda la mama empieza a edematizarse. ¿Qué quiere decir? Que las células tumorales están en los vasos linfáticos. Solo para acordarnos que los vasos linfáticos también intervienen en el retorno de líquidos, ¿no? O sea que del tejido intersticial retorna a través, una pequeña porción de agua retorna a través de estos vasos linfáticos. Sin embargo, y hemos dicho que el tejido conectivo intersticial, pues si se acumula, pues hablamos de edema. Sin embargo, pueden acumularse en otras cavidades, ¿no? Se acumula en el pericardio, decimos hidropericardio. Se acumula en el tórax, hidrotórax. Se acumula en la cavidad abdominal, ascitis, ¿no? Se acumula en la cubierta del testículo, hidrocele. En las articulaciones, hidratosis, hidrocefalia. Y este es el edema más fatal, ¿no? Es un edema que no se acumula en cavidades, pero se acumula en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Generalmente este edema pues nos traduce que hay una falla orgánica múltiple, renal, cardíaca, etcétera. Son pacientes que tienen que ser pues atendidos en terapia intermedia o terapia intensiva. Vamos a poner un terito.
Bueno, y aquí hablamos de la insuficiencia cardíaca, el edema cardíaco. Entonces, em, ¿cuántos tipos de edema conocemos? Conocemos el edema cardíaco. Acordarse, el edema cardíaco siempre se manifiesta en el lado derecho de los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir? La falla está en el corazón derecho y las repercusiones siempre van a los miembros inferiores. ¿De acuerdo? El edema cardíaco se presenta entonces en miembros inferiores o en zonas de declive. Puede que este corazón, el lado derecho del corazón, sufra una insuficiencia cardíaca derecha, un fallo ventricular derecho, y esto obviamente ha de ser de que la sangre no retorne al corazón ni llegue a los pulmones. Se retiene en el corazón derecho, se retiene en las venas y por lo tanto el edema se va a presentar en miembros inferiores o en las zonas de declive, en el dorso, una persona que está descansando, que está durmiendo, puede presentar esta alteración. Hablamos también ahora de otro edema. Vamos a ver ahí. Del edema pulmonar. ¿Qué quiere decir? El agua se está acumulando en los pulmones. ¿Quién está fallando acá? Está fallando el corazón izquierdo. Quiere decir que puede fallar la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo. Miren, acá se produce por una insuficiencia cardíaca izquierda, una insuficiencia cardíaca congénita. ¿Dónde está mi puntero que no puedo? Bueno, entonces aquí tenemos a la insuficiencia cardíaca izquierda, a la insuficiencia cardíaca congestiva global, ¿no? Em, ven ustedes cómo la cavidad alveolar, los alveolos presentan el edema, la acumulación de agua. Aquí es importante, generalmente cuando hay edema pulmonar encontramos a las células de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que encontramos a los neumocitos acá, ¿no? ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que estas células se están fagocitando, tratando de fagocitar el pigmento de hemosiderina, etcétera, porque el edema pulmonar también produce sangrado. La otra forma de edema es el edema renal. Generalmente se presenta por insuficiencia renal o el síndrome nefrótico, ¿no? Y una de las particularidades de presentación de este edema es la presencia de aumento de volumen de los párpados. Miren acá, aquí hay un edema. Cuando vemos a un paciente que tiene esta clínica, nosotros decimos, parece que tiene una falla renal y lo que estamos observando es un edema de origen renal, ¿no? Edema inicial periorbitario, luego después cuando la nefropatía o la lesión renal es mucho más grave, más crónica, el edema se vuelve generalizado. Generalmente el edema tiene una causa, el edema renal, y se debe a una disminución de la presión osmótica, oncótica o coloidosmótica. Edema cerebral es otra forma de presentación del edema. Miren, se puede presentar aquí este edema está o este cerebro está edematoso y vean acá en el parénquima encuentro estas pequeñas burbujas que no es nada más que el edema. En la tomografía podemos observar acá, miren, es un puntillado así como moteado esta superficie cerebral. Decimos, este es un edema cerebral. ¿A qué se debe? Generalmente se debe a un fenómeno anóxico o citotóxico que produce la falta de oxígeno en la altura, ¿no?
y estos de alguna manera aumentan la permeabilidad del capilar, de la membrana, bueno, sale agua hacia el intersticio. Puede también producirse por una alteración de la permeabilidad, ¿no? Una encefalitis, un trauma cráneoencefálico, o en los casos un flujo intersticial del ventrículo al parénquima cerebral, precisamente cuando hay algunos problemas de hidrocefalia. Hiperemia. Tenemos dos tipos de hiperemia, una activa y la otra pasiva, ¿no? Miren, yo puedo decir en este ojito, este ojo, esta conjuntiva está hiperémica. ¿Cuántas clases de hiperemia tenemos? Una hiperemia activa y la otra es pasiva. Generalmente cuando hacemos un ejercicio, estamos corriendo, estamos haciendo una maratón, lo que sucede es que nuestra superficie de la piel, nuestros tejidos se llenan de sangre. Y de pronto nos vemos al espejo y decimos, wow, has corrido porque estás eh, como congestivo, que estás hiperémico, que estás medio rojo, ¿de acuerdo? Pero hay otras hiperemias que son las pasivas, o sea, el paciente no está haciendo ningún ejercicio físico. En estos casos se habla mejor de la congestión pasiva crónica hepática y de la congestión pasiva crónica. Puede que exista un bloqueo en la circulación hepática o en la circulación esplénica. Y por eso hablamos de la congestión pasiva hepática y la congestión pasiva. Aquí tenemos la congestión. Miren aquí, tengo este hígado. Miren, yo diría, aquí hay una congestión, ¿no? Es una congestión aguda. Pero vean ustedes, con la congestión crónica, miren, el hígado adopta este aspecto de nuez moscada, congestión pasiva crónica hepática. También puede presentarse este tipo de congestión a nivel del vaso. Entonces ya decimos o identificamos los cuerpos de gamma Gandhi. Son típicos de la congestión pasiva crónica esplénica. Hablamos de la hemorragia y cuando hablamos de la hemorragia vamos a decir que se clasifica según la causa, ¿no? Y generalmente lo que decimos, una hemorragia es ¿por qué? Porque se quiebra el vaso, se rompe la pared del vaso sanguíneo y la sangre se extravasa, ¿verdad? Eh, y según la causa, pueden deberse a enfermedades de los vasos sanguíneos, a angiopatías que producen lesión endotelial o a fenómenos de falta de algún factor de coagulación, ¿no? Y la hemorragia puede ser secundaria a una coagulopatía, ¿no? O pueden ser mixtas, es decir, que está fallando los factores de coagulación y simultáneamente la pared del vaso sanguíneo está fallando, ¿no? Según el lugar, una hemorragia puede ser externa. Claro, una epistaxis es una hemorragia externa. Un hemorroides qué sé yo, que se prolapsa y se rompe, sangra, van a constituir una hemorragia externa. Pero hay hemorragias internas en las cuales por un accidente automovilístico o algún golpe, como en el caso de los soldaditos que mueren en el cuartel, reciben golpes en el abdomen, producen una ruptura del vaso, una ruptura hepática, etcétera, y se va a producir una hemorragia interna. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero también pueden acumularse en el tejido, como estamos observando acá, ¿no? Se acumula en el tejido. Cuando se acumula en el tejido, hablamos de hematoma.
Las hemorragias, según el tamaño, también pueden clasificarse en hematoma, que hemos hablado, que puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros, etcétera. Se pueden denominar también petequias cuando las hemorragias son puntiformes. Ven acá, yo diría esto, parece un picado de pulga, yo digo petequia. El diámetro generalmente es de 1 a 2 o 3 milímetros, o sea, son bien chiquitas las zonas de hemorragia. ¿Qué pasa cuando hablamos de, a ver, vamos, aquí tengo el punte, ahora sí. ¿Qué pasa cuando tenemos una hemorragia mayor, como en estos casos? Miren acá, tengo yo una hemorragia, quién sabe, de medio centímetro o 1 centímetro, como una estría, etcétera. Entonces ya digo, esto ya no es petequia, es una púrpura. Miren, púrpura, lesiones purpúricas. Aquí hay una púrpura, aquí hay otra. La lesión es purpúrica. En cambio, acá es la lesión petequial. Acá hay un hematoma, pero como ustedes verán, el hematoma puede estar en esta parte y el resto también presenta una zona de hemorragia y esto se denomina equimosis. ¿De acuerdo? Equimosis. Trombosis, ¿cuándo hablamos de la trombosis? Normalmente cuando se quiebra un vaso sanguíneo se produce la extravasación de sangre, se produce la hemorragia, y normalmente esta hemorragia tiene que ser bloqueada por la fisiología de la circulación sanguínea, la fisiología de la pared, y se va a bloquear esa herida, esa perforación pues va a ser sellada a través de la formación de un coágulo. Ojo, pero hay una lesión perforante en esta arteria. Eso es cuando hablamos de un coágulo normal. Pero ¿qué pasa si esta pared arterial está sanita? No hay ruptura, no hay nada que haya quebrado esta pared. Sin embargo, en esta pared sana se pueden formar coágulos y cuando se forman sobre esta superficie sana coágulos, hablamos de este término que se llama trombosis. ¿Qué es la trombosis? Un proceso patológico. Es la formación de coágulos sanguíneos, pero de forma patológica, ¿no? Y para esto tenemos una triada de Virchow en la que tratamos de explicar por qué se produce una trombosis. La primera, por una lesión de la pared, ¿no? Algo hay en la pared, no se ha perforado, no se ha roto esta pared, pero existe una lesión de esta superficie, ¿de acuerdo? La otra es una alteración del flujo, o sea que el flujo, quién sabe, está lento, quién sabe, está alterado este flujo y por esa razón se produce este coágulo o patológico, este trombo. Y la tercera, dentro de esta tríada de Virchow, es la hiperviscosidad de la sangre. Voy a resumir un poquito estos tres parámetros de la tríada de Virchow. Por lesión de la pared. ¿Qué tal si el paciente es obeso? Es un paciente que tiene placas de ateroma, es decir, depósitos de triglicéridos, depósitos de colesterol, etcétera, en la superficie de esta arteria. Entonces, la sangre, las plaquetas se van adhiriendo y van provocando o produciendo un trombo, un coágulo patológico. ¿Qué pasa en la alteración del flujo? Hagamos de cuenta que estamos observando un paciente con varices. Ustedes han visto, las piernas parecen como culebras, sus venas toman el aspecto de culebras, ¿no? Entonces, la sangre está alterada en el flujo y en esta alteración del flujo también se pueden formar los coágulos patológicos, ¿no? O los trombos patológicos. Y por último, la hiperviscosidad. Hemos visto en la ciudad del Alto, por el mismo hecho de vivir a esa altitud de 4.000 metros de altura, una gran parte de la población alteña tiene poliglobulia, término mal descrito, ¿no? Debería de decir eritrocitosis, ¿no? Entonces,
¿Qué quiere decir? Tiene una cantidad de glóbulos rojos por encima de 7 millones, 7 millones 500, 7 millones 800 mil glóbulos rojos. O sea, hay una hiperviscosidad por la presencia de esta cantidad de glóbulos rojos. Y bueno, si está hipercoagulable, ¿por qué no podemos pensar que como está hipercoagulable, esta sangre puede adherirse a una de estas superficies de los glóbulos rojos, adherirse y producir la formación de un trombo patológico, de un coágulo patológico? Hablamos de la lesión de la pared. Vean ustedes, esta arteria es una arteria coronaria, ¿no? Aquí tienen la arteria. Pero algo que llama la atención es lo siguiente. Bueno, en la superficie siempre existe la grasa pericárdica, ¿no? Pero estoy viendo que la disección de este vaso sanguíneo nos muestra áreas amarillentas. Miren, aquí tengo áreas amarillentas. Y estas áreas amarillentas son pues precisamente las placas ateromatosas, sitios donde se ha depositado el colesterol, tejido fibroso, y bueno, se han constituido en sitios para producir cuadros de hemorragia. Estas placas son duras, pueden quebrarse, pueden sufrir un cuadro de hemorragia, y miren, casi en forma secundaria a esta hemorragia, al quiebre de esta placa, se forma el trombo patológico, ¿no? Y mire, dentro de las lesiones de la pared está la placa teromatosa, el infarto de miocardio, la lesión endocárdica, lesión endotelial directa, las toxinas, las endotoxinas bacterianas. Hay pacientes que de pronto tienen sepsis. Estos pacientes pueden desarrollar estos trombos, ¿no? Como en el caso del COVID hemos visto, ¿no? También pacientes con lesión de pared de los capilares, de las vénulas en el pulmón, han producido el cuadro fatal en el tiempo de la pandemia. El marasmo. ¿Qué es el marasmo? El grado de desnutrición severa. Son pacientes, como en el África vemos esos niños marasmáticos, desnutridos. Son pacientes que de alguna manera también tienen una predisposición de producir trombosis porque existe lesión en la pared. El lupus eritematoso sistémico, la bacteremia, etcétera. Alteraciones del flujo, flujo turbulento. Miren cómo el flujo viene para acá. Quiere decir que la sangre viene en esta dirección, choca con esta parte de la pared. Bueno, miren, se redirecciona, choca sobre esta pared, sobre este lado de la pared. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera esta alteración del flujo pues es un óbice para producir un trombo patológico, ¿no? Un coágulo patológico. El flujo turbulento, la placa ateromatosa ulcerada, los aneurismas, el infarto de miocardio, la estenosis mitral, etcétera, ¿no? Todos, incluso entra la poliglobulia, ¿no? O sea, la poliglobulia, aparte de producir hiperviscosidad, también está alterando el flujo de la circulación sanguínea. Aquí vemos un ejemplo de esa lesión de la pared, miren, y del flujo más que todo. Miren las varices en este paciente, ¿no? Varices. Y resulta que estas varices de alguna manera predisponen a formar trombos. Quién sabe si yo estoy frente al paciente, empiezo a tocar, o el paciente dice, doctor, siento que mis venas están endurecidas, tengo unos nódulos acá. Y la pregunta es, doctor, puedo friccionarme, me pongo, qué sé yo, vendas elásticas, etcétera, un poco para minorar porque me duelen, me causa claudicación, no puedo caminar por mucho rato, estoy con problemas de dolor a ese nivel. Entonces, miren, ¿qué tal si tiene un trombo por acá? ¿No? Son pacientes que tienen de alguna manera una predisposición a formar trombos o coágulos patológicos. La esclerosis de Monkeberg es una enfermedad que generalmente se presenta en las mujeres, ¿no? En el útero. Miren, y esta arteria presenta esta calcificación de la pared.
¿no? Calcificación de la pared. Hola, ¿me están viendo? Creo que he salido de la... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. ¿Se ve la imagen? Sí, 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 doctor. Ah, ya, ya. Entonces, esa es la situación de aquí estamos comentando. ¿Dónde está mi imagen? Ah, zarpado. ¿Se ve la imagen? Que he salido, me ha salido un icono comprar y Sí, doctor, se ve la diapositiva. se ve la imagen, ¿no? Pero yo no puedo agrandar esta imagen. A ver, vamos a ver. Hola, ¿te ve, no? Sí, Hola, doctor, hola. se ve la imagen. Sí, doctor, se le escucha. Bueno, hablamos de la hipercoagulabilidad, que también es un factor que nos puede predisponer a producir la trombosis. Y existen dos tipos de trombos, unos que son los trombos arteriales, que generalmente se presentan en la pared arterial, ¿no? Son oclusivos, fiables, generalmente presentan las líneas de SAM. ¿Qué quiere decir? Líneas de SAM en los trombos arteriales. ¿Qué quiere decir? Que de pronto hay zonas rojas y hay zonas blanco-grisáceas. O sea que hay sangre y como emparedado aparecen plaquetas y fibrina y por eso aparecen estas placas o líneas de SAM. En cambio, los trombos venosos siempre son rojos. Cuando estamos haciendo medicina forense, revisamos este caso de algún paciente que falleció, nos fijamos si el pulmón presenta trombos arteriales o trombos venosos para decir que el problema nació en la vena o en la arteria. Evolución de un trombo. Un trombo puede ir a la lisis, o sea, desaparecer, a la disolución, o puede organizarse, tunelizarse, extenderse o propagarse, o simplemente embolizarse. Aquí tengo una pared arterial, vean por acá, yo tengo que en esta pared, miren, esto el trombo se ha organizado, ha obliterado todo el lumen. Sin embargo, la presión ejercida por esa arteria, por la circulación, ha abierto huecos en ese trombo y esto se llama tunelizarse. Miren, aquí se está tunelizando en este trombo. En algunos casos, miren, como en este es un trombo que se va a desprender. Al desprenderse, va a producir la embolia. Se emboliza cuando esto circula por la vía, qué sé yo, arterial o vía venosa. Hablamos de la embolia. La embolia es una masa intravascular desprendida y transportada por la sangre. Puede ser sólida, gaseosa, líquida o grasosa. Cuando hablamos de embolia sólida, hablamos de la embolia producida por coágulos. Y tenemos dos, la embolia pulmonar y la embolia sistémica. La embolia pulmonar es cuando
Generalmente el émbolo, el trombo se desprendió el 95% de las venas profundas del miembro inferior, ¿no? De los miembros inferiores. Al desprenderse, llegan a los pulmones por, obviamente, la circulación del corazón derecho, llegan a los pulmones. Si son pequeños, son asintomáticos. Si los trombos son medianos, pueden producir obstrucción venosa de rama, un 15%, y producir infarto pulmonar. Si son medianos, produce obstrucción de la arteria, 15% de ellos, produce hemorragia pulmonar. Un porcentaje de la oclusión de la circulación pulmonar es del 60%, ¿no? En este caso, cuando el porcentaje es del 60%, ya no del 15%, como en estos casos, si se ha comprometido 15% de esa circulación pulmonar, sobreviene la muerte súbita. Y la embolia en silla de montar, generalmente el émbolo se ha originado en el corazón y como una gelatina se va expandiendo hacia la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda queda cabalgando en ese sitio y se llama embolia en silla de montar. También hay otra que se llama embolia paradojal. ¿Qué quiere decir? El émbolo ha partido de la vena, embolia paradojal, acuérdense de esto. El émbolo ha partido de una vena profunda del miembro, se ha ido al corazón derecho, ha llegado a la aurícula y de la aurícula pasa directamente, derecha, pasa directamente por una comunicación interauricular, pasa a la aurícula izquierda y por esta vía sigue circulando ese émbolo y lamentablemente un émbolo originado en miembros inferiores puede terminar en el cerebro. En este caso ya se llama embolia paradojal, cuando su origen está en el lado venoso y termina produciendo lesiones en el lado arterial. Embolia pulmonar, una imagen. Embolia sistémica. ¿Cuándo decimos embolia sistémica? Miren, gran porcentaje se origina en la cavidad cardíaca izquierda, ¿no? 65 a 70% en el ventrículo izquierdo, 20% en la aurícula izquierda, 5 a 10% por miocardiopatía, pero siempre en el lado izquierdo del corazón, ¿no? Y obvio, ¿por qué decimos sistémica? Sale por la porta, o perdón, por la vena cava superior, no, la aorta, perdón, y por la arteria aorta, y por esta vía llega al cerebro, o puede llegar puede llegar al hígado, puede llegar al intestino, puede llegar al vaso, al riñón, y producir una embolia sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Raro la embolia paradojal, lo que les decía, partió del lado venoso y pasó al lado arterial por una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. Generalmente la embolia sistémica produce infarto en miembros inferiores, en vísceras, etcétera, etcétera. Embolia gaseosa, también denominada barotrauma. Las causas son el parto, el aborto, neumotórax, enfermedad por descompresión. Pero hay un requisito para hablar de embolia gaseosa. Se requieren que esté circulando por el torrente venoso 100 mililitros de aire. Embolia por líquido amniótico, generalmente en mujeres en etapa de parto, dificultad respiratoria, edema pulmonar, cianosis. Generalmente estos casos son mortales para la paciente y para el feto. Vean, esto es un caso típico de una embolia de líquido amniótico. Se encuentran, aparte del líquido amniótico en los pulmones de la madre, pueden encontrarse descamación, material descamativo del feto. La embolia grasosa, perdón, la mortalidad es alta del 10 al 15% y aquí les hago recuerdo